Vamos a Éxodo 2, del 1 al 10. Éxodo 2, del 1 al 10. Estamos hablando de una serie titulada Esclavos de Cristo. Como bien le decía mi hermano ahorita, previo a presentarnos, estamos llegando a la recta final de esta serie de enseñanzas. Con esta incluida quedan 3 enseñanzas, tal vez una cuarta, ya depende que el Señor diga. Éxodo 2 del 1 al 10. Dice la Escritura, ponga mucha atención. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Y viendo que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no podía ocultarle más tiempo. Tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Está hablando de una canasta. ¿De quién está hablando aquí la Escritura? De Moisés. Ya vieron la película todos, ya veo que ya todos vimos la película. Ya leímos el relato bíblico, ya leímos todo el relato bíblico. Dice el versículo 4, y una hermana suya, ¿qué hermana era? María, Miriam, su hermana de Moisés. ¿Alguien sabe cómo se llama su mamá de Moisés? Se llamaba Jocabet, por eso se llama así mi hija, Jocabet, la mamá de Moisés, de la tribu de Leví. Versículo 4, y una hermana de Moisés se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio en ella una arquilla en el carrizal, la canasta que le decía, en el carrizal, y envió una criada suya que la tomara. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. ¿Cómo se dio cuenta que era un niño hebreo? Por la circuncisión, no tanto por la ropa, porque estaba circuncidado. ¿A los cuántos días se circuncidan? A los 8 días de nacido. ¿Cree que sea casualidad que a los 8 días de nacido la vitamina que produce el cuerpo humano para la coagulación está en el punto más alto que toda la vida? O sea, los niños a los 8 días de nacido, esa vitamina, creo que es la vitamina K o la D, no recuerdo bien, está más de al 100%, está al tope. ¿Para qué? Para que a la hora que circuncidan al niño sea la coagulación y la cicatrización correcta. Si lo haces un día antes o días después, es más doloroso y más difícil. Por eso en el día 8, el 8 en numerología bíblica es pacto. La circuncisión simboliza pacto. Es una maravilla la Escritura. Versículo 7 dice, entonces su hermana le dijo a la hija de Faraón, ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? La hija de Faraón le respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, o sea, la misma Jocabet crió a su hijo, a la cual dijo la hija de Faraón, lleva este niño y críamelo y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó, o sea, lo cobijó, lo abrazó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Vamos ahora. Padre maravilloso, te damos gracias en esta tarde en la cual tú tienes a bien exponer tu palabra a nuestras vidas, tu palabra que es viva y eficaz, que como una espada de 2 filos discierne los pensamientos, discierne los corazones, atraviesa nuestros tuétanos, parte nuestro espíritu, nos lleva verdaderamente a meditar, a transformar nuestra vida conforme a la imagen de Cristo. Ese es nuestro anhelo y nuestra única petición para ti en este momento conforme a tu palabra. Que esta palabra no nos llene de información, sino que cambie nuestras vidas, que las transforme a la imagen de Cristo, que es el propósito por el cual nos has creado. Gracias, Padre, en el nombre de sobre todo nombre es de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Aleluya. Tenemos un Dios bueno. ¿Cuántos dicen amén? Permítame un momento. Aquí está ya. La semana pasada estamos hablando de la serie titulada Esclavos de Cristo. No me voy a detener en las enseñanzas primeras. Esta es la enseñanza número 16. Específicamente la semana pasada comenzamos a estudiar una faceta de esta serie de enseñanzas.
Nos dimos cuenta, titulamos la enseñanza pasada de esclavos a herederos, parte 1, este es de esclavos a herederos, parte 2. En la semana pasada nos dimos cuenta, por medio de la Escritura, que Cristo nos compra en el mercado de esclavos del pecado y nos hace sus esclavos. Después nos deja de llamar esclavos y nos dice que somos sus amigos. Posteriormente Él nos otorga la ciudadanía en los cielos y por último, como si no fuera suficiente gracia a nuestras vidas, Dios nos adopta como sus hijos, haciéndonos herederos ¿de qué? De la vida eterna, la cual, conforme a las leyes de la época y a la ley de Dios, ahorita lo vamos a ver, es una herencia irrevocable. ¿Por qué vimos estos 4 aspectos de la identidad de un cristiano? La identidad de un cristiano tiene muchos más aspectos. Somos también discípulos, somos piedras vivas, somos reyes y sacerdotes, porque conforme a la enseñanza que estamos viendo y paralelo a la cultura grecorromana, eran los estados que ocupaba alguien que había sido un esclavo. Lo compraban como esclavo, ahora era mi esclavo, podía ser después mi amigo, si se portaba buena onda lo liberaba, podía obtener su ciudadanía y al final de cuentas, pero muy raras veces, casi nunca ocurría, los adoptaban como hijos. ¿Por qué casi no adoptaban como hijos? Se lo dije la semana pasada, porque por ley tenía que heredar. No era como ahorita nosotros que decimos, bueno, si quiero heredar, le heredo hasta mis nietos, hasta quien no sea. Hay gente que hereda casas, pues llegó a pasar para la iglesia, vamos a heredar esta casa con la condición de que sea para la iglesia. Ya no tiene que ser forzosamente a tus hijos. En la época grecorromana, si tenías hijos, les tenías que dejar herencia, no toda, pero sí les tenías que dejar algo con cual ellos se valieran. Si tú adoptabas un esclavo como hijo, forzosamente le tenías que dar herencia, parte en la herencia. Por eso es que no se daba mucho la adopción en esa época. Ya entendimos la semana pasada, en la Roma antigua, la adopción venía acompañada de 2 beneficios que apuntan espiritualmente a que somos preservados para salvación. El primer beneficio es que las relaciones que teníamos, las conexiones legales con nuestra antigua familia terminaban. ¿Quién es nuestra antigua familia en lo espiritual? ¿Quién era nuestro anterior dueño y familia? ¿Quién? El pecado. Nosotros teníamos una relación de sí o sí con el pecado. Nosotros no tuvimos que hacer nada para ser pecadores. Nacimos en pecado y por eso somos pecadores. Pero una vez que Dios nos adopta, escuche bien, tú ya no tienes relación, tú ya no tienes por qué regresar, ya no tienes conexión legal. En la antigua familia ya no puede venir a reclamarte nada. Así cuando estamos en Cristo, el pecado ya no puede venir y reclamarte nada. Lo hace porque muchas veces nos sentimos culpables, nos sentimos mal, nos sentimos decaídos por pecar, pero eso es porque al enemigo le encanta recordarnos de dónde salimos, pero se le olvida que nosotros sí conocemos en dónde estamos. El segundo beneficio es que el adoptado se convertía en miembro permanente de la nueva familia. No había manera de que tú te fueras adoptado y fueras echado de la familia. ¿Sabes qué? Ya me arrepentí. ¿Dónde firmo para el divorcio de adopción o dónde firmo para desadoptar? No había tal ley. Si tú adoptabas a alguien, llámese un esclavo, llámese un pariente, llámese quien sea, si tú adoptabas a alguien por ley, tenía que ser parte de tu familia para siempre. Así nosotros en Cristo, una vez que somos adoptados, el Señor jamás nos va a desechar. ¿Cuándo? Nunca. Ni cuando peco, pastor. ¿Qué crees? Ni cuando pecamos, dijo el otro, porque yo también peco. Ni cuando pecamos. ¿Sabes por qué? Porque toda la ira, todo el enojo, toda la furia de Dios sí cayó sobre esos pecados, pero no en nuestras vidas, sino en la vida de Cristo en la cruz. Por eso es que la obra de la cruz es el centro del Evangelio. Maravilloso nuestro Dios. Denle un aplauso al Rey. No es que Dios no se enoje con ese pecado, por supuesto que se enoja, y se enojó tanto que le dio la espalda a su Hijo en la cruz del Calvario. Por eso es que Jesús clamó, Elí, Elí, lama sabactani. Era muy raro que un esclavo fuera adoptado, porque tenía el derecho automático a heredar con los demás hijos. La herencia que tenemos hoy en día es el acceso a la vida eterna. Si Dios ha prometido que vamos a heredar vida eterna, es algo que sucederá.
podemos estar seguros de ello, porque Dios no miente o no sería un Dios santo. Y además, Dios es todopoderoso y no hay nada que pueda impedir que una vez que Él hace una promesa, no la pueda cumplir. Nosotros podemos prometerle a nuestra esposa o a nuestra familia, por ejemplo, que salgo en la mañana a trabajar y le digo, pero te prometo que en la noche nos vemos y salimos a cenar. Pero yo no soy todopoderoso y si me pasa un accidente y el Señor me llama a su presencia, ya no cumplí mi promesa. Pero Dios no tiene ese inconveniente. Dios es todopoderoso y si Él hace una promesa, escucha bien, Él tiene todos los medios para cumplir sus promesas. Por eso es que una vez que Él promete la vida eterna, podemos estar seguros y descansar en esa seguridad. Pero muchos tienen temor de predicar esta verdad, porque creen que cuando la gente sepa que la salvación es segura y es eterna, va a provocar vidas licenciosas, en libertinaje, que continuamente estén pecando. Lo cierto es que si entendemos correctamente esta doctrina de la gracia, va a suceder todo lo contrario. ¿Sabe por qué? Mucha gente sí. Y de hecho me tocó conocer una iglesia que empezaba a emerger en la sana doctrina hace como 10 años, que pervirtieron esta parte de la gracia y que decían, de hecho se casaron, uno de los miembros de la iglesia ya se lo había dicho, y dijeron, podemos poner música del mundo, no hay problema, somos salvos, siempre vamos a ser salvos. Y el pastor les puso el ejemplo y les dijo, tienen razón, vamos a bailar, y sacó a su esposa y ahí estaban guarapeando en la fiesta, cristianos todos, pero porque somos salvos, siempre salvos. El Señor nos dio su gracia y jamás nos va a quitar la salvación. Eso es una perversión de una verdad bíblica, pero no por eso vamos a dejar de predicar una verdad bíblica. Cuando nosotros entendemos bien lo que es la preservación de los santos, vaya, que el Señor nos dio su salvación y no nos la va a quitar, lejos de querer pecar, lo que nos impulsa es a vivir en santidad continua con el Señor. Y ahorita lo va a entender. Comprender correctamente la adopción, que nosotros hemos sido adoptados como hijos de Dios y que seremos herederos, crea en nosotros un estilo de vida completamente diferente a los del mundo. Y cuando hablo del mundo, me refiero tanto al mundo pagano como al mundo cristiano cultural, que no se diferencia en nada de la vida práctica diaria con el paganismo. Hoy en día en el mundo podemos considerarlo en dos partes, porque antes se decía, somos los cristianos y los del mundo. Y decíamos, los del mundo es la sociedad separada de Dios. Ahora podemos ver el mundo en dos partes. El mundo pagano, que definitivamente no cree en Cristo, y el mundo cristiano cultural, que dicen, yo creo en Cristo, yo hice una oración de fe, pero que la vida práctica del pagano y del cristiano cultural es la misma. No cambian en nada, siguen albureando, siguen diciendo groserías, siguen adulterando, siguen viviendo exactamente como los del mundo, pero con una cultura cristiana. Aleluya, gracias a Dios por este día. Voy a poner en el Facebook, gracias Dios por la vida de mis hijos. Nunca oras por ellos y les dices, ven hijo, te voy a enseñar a orar. Pero en el Facebook sí voy a poner. Y en la práctica es exactamente lo mismo que los del mundo, pero en la vida, pero nada más con un poquito de cristianizado. No recuerdo quién fue el que dijo que estamos en una generación de gente que cree que puede ser cristiana y no renunciar al pecado. Mucha gente hoy en día cree que pueden ser cristianos y seguir viviendo igual. Cuando nosotros entendamos, y ahorita lo vamos a seguir viendo, esta enseñanza de la preservación de los santos, te vas a diferenciar de los del mundo y de los demás que se dicen cristianos. ¿Cuándo fue? La semana pasada, antepasada, que entró el muchacho bien tomado, que les decía, por eso, ese es a lo que me refiero con el mundo cultural cristiano, que entra el muchacho bien tomado, bien drogado, pero escuchando sus alabanzas y diciendo, aleluya, pastor. Entonces apenas el miércoles, ¿no? Pasaron y te dijeron, aleluya, desde allá afuera, aleluya, hermano. O sea, te hacen burla, piensan que porque saben un poquito de la Biblia ya son cristianos, y no es así. La adopción tiene el poder de transformar un infierno de vida en un paraíso de bendiciones. Cuando tú entiendes correctamente que eres adoptado y lo que significa la adopción, te darás cuenta que tu vida ha sido transformada de un infierno en vida a un paraíso de bendiciones. Si no lo crees,
Pregúntale a un niño que haya sido rescatado de alguna situación de desamparo. La práctica nos respalda en este caso, y quiero que me ponga mucha atención. No todo lo práctico puede ser, nos puede ayudar en lo bíblico, porque si la práctica contradice la Biblia, entonces nosotros nos quedamos con la Biblia. Pero en este caso la práctica y la Biblia nos hablan de lo mismo. ¿A qué me refiero con esto? Cuando un niño vive en una situación de desamparo, aquí en el país es común, lamentablemente, cada vez menos en el Distrito Federal, pero había unos, no sé si llegó a oír de los niños coladera, que vivían en las coladeras abandonadas, ya estaban, de hecho no eran tanto coladeras, eran depósitos de agua, si bien no recuerdo, y entonces ya estaban secos, ya no había nada, y metían ahí cartones, metían ropa, y quitaban la tapa y la vendían por kilo, y ahí vivían. Se metían a vivir en las coladeras, los niños coladera les llamaban. Tú pregúntale a uno de esos niños coladera que haya sido rescatado, que le haya sido adoptado, que haya sido llevado a una vida distinta y que le dijeron, ven, ya no tienes que robar, ya no tienes que vender chicles, ya no te tienes que prostituir para comer. Ahora tienes aquí comida caliente en la mañana, tarde y noche, tus zapatos yo te los voy a comprar cada semana, cada mes, cada 3 meses, te voy a dar esto, te vas a tener televisión, te voy a llevar a la escuela. ¿Tú crees que la vida de un niño así cambió? Y mucho. ¿Tú crees que el niño quería y anhelaba vivir como antes vivía? Ahora, cuando uno entiende correctamente la adopción, te das cuenta que estabas espiritualmente peor que un niño coladera, porque estabas muerto. Pero cuando el Señor te da vida y te adopta y te lleva a vivir a su palacio, solamente alguien que no entiende correctamente el Evangelio va a querer vivir como mendigo viviendo en un palacio. Solamente que seas alguien que no entiende el Evangelio, vas a decir, está el banquete servido, tengo la ropa lista y me van a vestir para ir a comer, pero gracias, yo aquí como de lo que se cayó al suelo. Y muchos así lo hacemos espiritualmente. La Biblia es una unidad de pensamiento. El personaje central es Jesucristo. El mensaje central es la redención que Él efectuó. Es por eso que en más de una ocasión encontramos ejemplos en la Biblia de adopción y de cómo la adopción trajo un cambio de vida radical. El primero de estos ejemplos lo encontramos en la vida de uno de los personajes más ilustres de la Escritura, Moisés. Lo acabamos de leer ahorita al principio, Éxodo 2 del 1 al 10, no vaya, ya lo leímos ahorita al principio. La Biblia nos dice, y le voy a poner bien el contexto para que entienda todo esto. José vivía en Egipto, José se levantó con toda su familia, los israelitas, y les iba muy bien. 400 años después se levantó un faraón que no conocía a José, que no conocía nada de lo que había pasado, y él decía, aquí hay un pueblo que no es Egipto, que no son egipcios, vaya, y son muy numerosos, y si ellos quieren hasta nos pueden derrocar como nación. Vamos a hacer algo, vamos a tratarlos como nuestros esclavos. Vamos a hacerlos que nos hagan los ladrillos para hacer nuestras pirámides, y vamos a hacer algo. No vamos a dejar que ningún niño varón de ellos viva. Cada vez que un niño varón nazca, las parteras tienen que matar a ese niño varón y solamente vas a dejar que las niñas vivan. Así, si ellos se rebelan, van a ser más mujeres que hombres y no van a poder contra nosotros. En esa situación nació Moisés. Por eso es que dice la Biblia que 3 meses lo tuvo escondido su mamá, pero después de esos 3 meses ya no lo podía ocultar, ya era insostenible la situación. Los niños lloran, los niños tienen necesidades, entonces dices, ya no lo puedo ocultar. Ella lo deja a la providencia del Señor, lo mete en una canasta y lo avienta a río Nilo. El Señor providencialmente hace que la hija de Faraón encuentre a Moisés, y después se da algo que todas las mamás quisieran, que les pagaron por criar a su hijo, a Jocabed. Dice la Biblia que entonces dijo, vamos a darle a una de las hebreas a que cuide este niño y le pagamos, y curiosamente, Dios tenía todo bajo control. Fue su mamá la que le dijo, sí, págame y yo te lo cuido. Imagínense, ¿cuántas mamás quieren eso, verdad? Ahí sí. Pues el pago se los da el Señor, de ver a sus hijos e hijas caminar en los caminos del Señor. ¿Verdad? Yo quería dinero. El Señor
salva a Moisés de una situación así. La vida de Moisés se vio grandemente transformada. Pasó de ser el hijo de unos esclavos, pasó de ser un condenado a muerte, pasó de ser un desamparado en una cesta en el río Nilo, a ser parte de la familia real en Egipto. En esa época, Egipto era de las potencias a nivel mundial sobre la tierra. Y en esa potencia a nivel mundial había una familia que gobernaba todo. Y en esa familia, el pobre y desamparado Moisés pasó a ser miembro adoptado de esa familia, de no ser nadie a pasar a ser de la familia real. Maravillosa la adopción. Vaya a Hechos 7:20 y nos abre el panorama. Y tenga en mente que nos habla de nosotros. Esto es un paralelo de lo que somos nosotros. Moisés representa a la iglesia, Moisés representa a nosotros, a cada uno de nosotros. Hechos 7:20 al 22. Acuérdese, váyase a Francia, Suiza, no me acuerdo dónde, donde sí pagan por, creo que 2,000 euros al mes por cuidar, por tener hijos. Como la población, la densidad de población está bajando y los jóvenes ya no quieren tener hijos y crecen y terminan su carrera y se realizan profesionalmente, pero ya no quieren tener hijos, el gobierno está promoviendo, no recuerdo si es Suiza, Francia, no sé qué país de Europa, y están dando una ayuda de 2,000 euros mensuales a todos aquellos que quieran tener hijos y para que críes a tus hijos. Entonces, los que tengan visa, vámonos para allá. Hechos 7:20 al 22. La vida de Moisés se vio transformada. Ve de qué manera. Dice, en aquel mismo tiempo nació Moisés. Él fue agradable a Dios. Fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón lo recogió y lo crió como, ¿qué dice? Como a hijo suyo, lo adoptó. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y en sus obras. ¿Sabes qué les enseñaban en esa época? Les enseñaban agricultura, arquitectura, ingeniería, letras y artes. No por eso te extrañe que el Señor dijo, Moisés, ven, vas a levantar un tabernáculo. Y Moisés dijo, dame las medidas, Señor. Yo sé de qué se trata esto. Si el Señor le dice a Aarón, ven, vas a levantar un tabernáculo, dice, ¿what? ¿Perdón? No lo hubiera entendido. Moisés fue criado como hijo de la hija de Faraón. Fue criado en el palacio real. Pasó de ser alguien que estaba a punto de morir, un esclavo, hijo de esclavos, a vivir en el palacio real, a vestir ropas reales, a comer de la comida real, a recibir una educación privilegiada que ninguno de sus hermanos israelitas tuvo. ¿Tú crees que la vida de Moisés fue la misma? Jamás. Entonces, ¿la adopción nos provocará regresar al pecado? ¿O cuando tú lo entiendes bien, te provocará vivir en el palacio de papá y hacer lo que a papá le encanta? Otro ejemplo de adopción, de una vida transformada a raíz de ella, de la adopción, es la vida de Hadassah. ¿Alguien sabe quién es Hadassah? ¿Cómo es posible, hermano? Vaya a Esther 2:5 al 11. La Biblia dice que el nombre hebreo es Hadassah. Esther 2, del 5 al 11. Lo que quiero que entienda con estos ejemplos bíblicos es que cada vez que hay una adopción y pasas de ser un condenado a muerte, un esclavo o de una familia miserable, y eres adoptado en una nueva familia, tu estilo de vida cambia por completo. Yo les decía una vez, no tiene mucho, ahorita lo leemos, Esther 2 del 5 al 11, ¿qué pasaría si alguno de nosotros nos adoptara Carlos Slim? ¿Sí saben quién es Carlos Slim? Es de los hombres, o si no es que el hombre más rico del planeta. ¿Tú vivirías igual? Es más, ya ni me hablarías, es que ni quien lo necesite, al pastor,
Ahorita contrato a Cash Luna y lo traigo a predicar aquí a mi casa. Tu vida ya no sería la misma si fueras adoptado por una persona de ese nivel como Carlos Slim. Ahora, ¿nos adoptó alguien como Carlos Slim? Exacto. Nos adoptó alguien todavía mucho más arriba, con un rango mucho mayor. Ni todos los Carlos Slim de la historia, ni Salomón con toda su gloria, dice la Escritura, se viste como viste Dios a los lirios del campo. Entonces, no te compares, eso se queda corto. Esther 2, del 5 al 11. Dice la Escritura: había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, era pariente del rey Saúl, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Aquí es la parte que nos interesa, versículo 7. Había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana. La joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo, ¿qué dice que hizo? La adoptó como hija suya. Sucedió pues, que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey. ¿Qué mandamiento es aquí? Póngame atención, le voy a poner el contexto bien. La reina Vasti, que era la esposa del rey, no quiso salir al banquete que estaba ofreciendo el rey. Entonces el rey consultó con sus consejeros y le dijeron: tienes que hacer algo, porque si no después todas las mujeres van a pensar que pueden sublevarse. Él no quiso ser cruel, no la mandó matar, simple y sencillamente le dijo: te vas a quedar allá, no te voy a volver a llamar a mi presencia. Vamos a convocar un concurso en el cual todas las mujeres más hermosas, inteligentes, bellas, agraciadas van a participar, y de ellas yo voy a escoger, decía el rey, la que ha de ser mi siguiente esposa y la que se va a levantar como reina. Por eso es que dice que, sabiendo de ello, dice del decreto de que había un concurso para ser reina, había reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Ejaí. Esther también fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Ejaí, guarda de las mujeres. La doncella, Esther, agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que le hizo darle prontamente atavíos y alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataban. Vemos otro ejemplo de lo que es la adopción y un cambio de vida. Cómo Esther pasa de ser una huérfana. Dice la Biblia que ellos habían sido exiliados, que ellos habían sido llevados como esclavos, cautivos a Babilonia, y después nace Esther siendo una esclava. Sus padres mueren y la adopta su primo mayor. Su primo mayor le dice: escúchame, pon atención a mis palabras y te va a ir bien. Tú ve y preséntate ante el rey, tú ve y haz esto. Esther, todavía después incluso de que se convirtió en reina, seguía escuchando a Mardoqueo, confiando en él, y Mardoqueo seguía velando por la vida de Esther. ¿La vida de Esther cambió cuando fue adoptada? Sí. Y mucho. ¿Nuestras vidas cambian cuando somos adoptados por Dios? Sí, hay que entenderlo, porque si tú eres hijo de Dios y eres adoptado, pero sigues viviendo en la miseria, o una de dos: o no entiendes que eres hijo y estás como el pródigo comiendo algarrobas con los cerdos, o a lo mejor no eres hijo. Eso ya. Otro ejemplo de adopción y de vida transformada es el que encontramos en 2 de Samuel. Vamos rápidamente, 9 del 1 al 13. Segunda de Samuel 9, del 1 al 13. ¿Se acuerdan que este personaje lo estudiamos en el discipulado? ¿Quién es? Mefiboset.
Mefiboset. Segunda de Samuel 9 del 1 al 13. Aunque no fue en términos legales,